Amigos, sí, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bueno, hoy te traigo otro video interesante, como sabes que son de este canal. Hoy estamos acá en la Plaza de Bolívar, en esta concentración, en esta convocatoria de la Mesa de la Unidad y del Comando con Venezuela. Poco a poco han llegado venezolanos acá a la Plaza de Bolívar para hacer comienzo de esta concentración el día de hoy. El sonido escucha nuestras gloriosas notas del himno nacional de Venezuela. Santo nombre, templo de pavor, el egoísmo que otra vez triunfó, el egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Arriba Venezuela! Bueno, vamos a ponerle furia. Maduro, escúchame bien, y quiero que todos saquen su teléfono. Quiero que todos pasen esto que le vamos a mandar. Te arrasamos con el poder ciudadano. La Constitución la vamos a recuperar. Nuestra Carta Magna se respeta y la voluntad y el poder soberano lo vamos a hacer cumplir en toda Latinoamérica. Bien, las palabras de Mariluz Palma, coordinadora de este movimiento, y dando inicio a este evento en celebración a los 2 meses de la victoria del presidente Edmundo González Urrutia, y nosotros estamos acá en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. Con mucho trabajo. Ganó Venezuela. Maduro, te vas. Viva Venezuela, tierra de gracia. 2024, Navidad sin Maduro y sus secuaces. Pero ya dicen, Maduro, coño de tu madre, te vas. ¡Maduro! Pero ese es el grito de guerra, ¿no? Para calentarnos. ¿Sí? Bien, seguimos acá en esta concentración, acá en la Plaza de Bolívar, y fíjense algo que llama la atención que hoy está presente acá, es este centro de tortura, y vamos a entrar, vamos a ver de qué trata este centro de torturas. Wow, hay bastantes fotos de figuras de personas que han estado presas, me imagino. Vemos representaciones gráficas allí de este centro de torturas. Vamos a entrar y bueno, vamos a ver cómo sucede esto. Bueno, y que el amigo acá nos cuente. Me dice tu nombre, por favor, y cuéntanos de qué trata este centro de tortura. Bueno, mi nombre es Alejandro Serpa, yo soy uno de los expresos políticos más nombrados en Venezuela en el año 2015-2017. Y hoy estamos acá representando el centro de tortura porque sabemos de primera mano lo que se vivió en Venezuela. Junto con el compañero Pablo Parada se nos ocurrió esta idea de visibilizar a nuestros hermanos que se encuentran detenidos en manos de la dictadura venezolana y que sepan de primera mano lo que sucede. Lo que tenemos acá hoy, aparte del collage que tenemos de fotos de nuestros compañeros presos políticos, tenemos un audio de torturas reales que se vivieron en Venezuela.
estamos aquí luchando por ellos, haciendo que ellos sean visibles ante el mundo y que sepa el mundo entero que esta es la realidad que se vive en Venezuela y que es diario. Al día de hoy existen exactamente 1.900 presos políticos, de los cuales son 68 jóvenes menores de 17 años que están viviendo torturas en Tocuyito. Hoy estos hermanos se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Tocuyito y en la cárcel de Yare. Ellos están luchando por su vida dentro de Venezuela y nosotros estamos luchando por su libertad fuera del país. Ellos van a ser libres una vez que Venezuela sea libre, pero que tengan la convicción que tienen hermanos fuera del país que siguen luchando por ellos y seguirán luchando por ellos hasta que salgan de las mazmorras de la dictadura. Wow, bueno, de verdad que es algo también que impactante, se podría decir, este centro de tortura. Y algo que me llama la atención, tú dices que ese audio es original. ¿De dónde, cómo lo obtuvieron ese audio? Bueno, nosotros cuando tuvimos en el helicoide, en mi caso, nosotros tuvimos acceso a algunos teléfonos con los cuales nos podíamos comunicar con la familia. Era muy raramente que tuviéramos teléfonos, pero pudimos tenerlo. Y en una de esas veces que estaban torturando a una persona sobre la celda donde estábamos nosotros, pudimos grabar la tortura y la expusimos al mundo entero para que sepan lo que verdaderamente hacen en estos centros de tortura, como el helicoide, como el Dijesin Boleíta, o actualmente Tocuyito, Tocorón y Yare 2, que son los sitios emblemáticos de la tortura. Obtuvimos el audio y queremos que todo el mundo sepa y entienda que esto es lo que se vive realmente en el país y que lamentablemente esto no puede, o mejor dicho, esto no puede seguir ocurriendo en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Cuéntame más o menos, veo que hay varias personas acá, en su mayoría son activistas políticos, son militares, militares o gente común. No, mira, fíjate, aquí hay activistas políticos, militares, gente común, periodistas que tenemos acá porque no pudimos recolectar todas las 2.000 fotos de las personas que se encuentran ahorita en las cárceles del terror en Venezuela. Pero gran parte de esta gente que está aquí representada, nosotros tenemos conocimiento de ellos y ellos nos conocen a nosotros. Por ejemplo, tenemos el caso del compañero Ronald Flores, que es un activista de la juventud en Venezuela, un luchador. A mi hermano Víctor Ugas, con el cual pasé 2 años preso en el helicoide, a mi hermano Jonas Adolfo Baduel, el hijo del general Baduel, que ha sido un hermano casi consanguíneo. Tenemos también a Ángel Aristimuño, coordinador regional de Un Nuevo Tiempo en el estado Monaga, perdón. Tenemos a Ana Guaitá, que es la periodista que últimamente detuvieron en el estado de La Guaira. Tenemos el capitán Antonio Sequea Torres, que fue uno de los que participó en la operación Gedeón, y tenemos así también a Frei Superlano, también tenemos a Franklin Caldera, que fue detenido acá en Colombia por las manos del ELN y pasado a la frontera y entregado a la Guardia Nacional en el Dijesin, exactamente en la frontera con el Táchira. También tenemos a Juan Carlos Caguaripano, un gran hermano de lucha que ha sido un bastión de la lucha, igual que lo fue nuestro querido hermano Oscar Pérez y José Alejandro Díaz Pimental y su equipo. También tenemos a Freddy, tenemos a Rafael Civira, también tenemos a Henry Gómez, Ronald Carreño, que es muy buen amigo de años. Tenemos a Yanin Pernía, que se encuentra detenida en la cárcel de Linov y es una de las que ha sido golpeada últimamente allá en la cárcel de Linov. Ella fue condenada por el caso Dron. También tenemos por acá, tenemos a Karen Gámez, tenemos al mayor Evan Antonio Rincón, también tenemos por acá a Ángelo Rosales, tenemos a la Jenny Jugueto, y el collage de fotos que tenemos acá, el coronel Palomo, García Palomo, toda esta gente que ha dado un motivo para la lucha y que han resarcido todo lo que se podía hacer en Venezuela en contra de la dictadura. Han demostrado tener coraje y valentía para liberar a Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, y de verdad que impactante este centro de tortura y la historia que hay allá adentro. Más de 1.000 presos políticos y personas comunes, militares
periodistas, activistas políticos que simplemente por alzar la voz están presos o estuvieron presos. Bueno, cientos de venezolanos se hicieron presencia el día de hoy a esta concentración. Sí, vamos a contar que hay pocos venezolanos, pero bueno, se entiende que también la gente trabaja el día de hoy, tiene sus obligaciones también, pero sin embargo sí se hizo acto de presencia de venezolanos acá el día de hoy. Vamos a tratar de entrevistar a algunas personas para escuchar sus testimonios de por qué están el día de hoy acá en esta concentración. Bien, vamos a entrevistar a la señora Josefa Rivas. Josefa, ¿cómo está? Primero que todo. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí en la lucha. ¿Qué la trajo el día de hoy acá a esta concentración? Bueno, a mí me trajo primeramente venir a esta concentración para ser la voz de todos los venezolanos que no pueden hablar porque están perseguidos por ese régimen. Y bueno, nosotros somos la voz aquí en este país, Bogotá. Estamos aquí y bueno, luchando hasta el final. ¿De qué parte de Venezuela usted? Yo soy de Valera, Estado Trujillo. Actualmente, ¿cómo se encuentra Valera en el tema de lo que es las protestas, las concentraciones? ¿Tiene conocimiento de cómo está el estado? Sí, tengo conocimiento de que mi país, bueno, mi estado Trujillo, que es Valera, hay mucha persecución, mucha gente está, imagínate, no pueden hablar, no pueden salir a protestar, a sentir aquí como nosotros que estamos aquí luchando, no pueden, porque están perseguidos, cada día son más los presos, cada día está más la preocupación de toda la gente que está escondida por este régimen, Dios mío, que Dios quiere y la Virgen Santísima salgamos de porque de verdad me duele mucho mis hermanos venezolanos, pero aquí estamos en las luchas, mis hermanos, y los amo mucho y los quiero mucho, y libertad para esos presos políticos. Así es. ¿Qué cree que pasará el 10 de enero del 2025? Bueno, estamos hasta el final. Estamos hasta el final en la lucha y yo tengo mucha fe primeramente en Dios que esto va a caer. Esto va a caer. Amén. Va a caer porque cae. No hay mal que dure 100 años, amigos. ¿Oyó? El cuerpo que lo recibe. Entonces sí vamos a seguir luchando porque este gobierno se va. El 10 de enero, con el favor de Dios, vamos a cobrar. Así es, bueno, muchísimas gracias. Entonces, un saludito ahí a su familia. Bueno, mi amor, le doy un abrazo y un cariño a todos los venezolanos, de todo el mundo. Que sigamos en la lucha, que no nos vayamos. Esto es hasta el final. Bendito sea Dios. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, nosotros continuamos acá en esta concentración, acá en la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá. Vamos a repetirlo. Edmundo González Bruto. ¿Quién es el presidente electo? Y nuestra líder. ¡Viva Venezuela! ¡Libertad! 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 Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a escuchar también unas palabras del representante de ABP Global, a David Longo. Seguimos, señores, en esta concentración acá en la Plaza de Bolívar. Y bueno, me acabo de conseguir un colega, un reportero gráfico de Venezuela, que digamos que, muchachos, usted ha sido tendencia en los últimos meses en Venezuela y en lo que es TikTok, Twitter, perdón. Tenemos a Jesús Medina Zaine, un reportero gráfico que se puede decir que usted es un hombre de lucha, compadre. Bueno, ahí vamos, no solo yo, sino todos los venezolanos que han salido del país. Un mensaje para todos ellos, el mensaje es a luchar por la nación, a que no decaigan,
a que lamentablemente algunos nos hemos tenido que replegar, pero vamos a volver dentro de poco. Algunas personas han perdido las esperanzas. Yo lo único que les digo a esas personas es que nadie dijo que esto sería fácil. Estos eran los 6 meses de transición que íbamos a tener, donde iba a ser un poco más peligroso, donde nos iba a perseguir, donde iba a haber más arrestos, más persecución. Y bueno, lo estamos llevando con calma. Lo que le pedimos a la nación, a los venezolanos en total, que por favor no decaigan y que mantengan la frente arriba. Tú que has tenido esos problemas directamente con el gobierno, ¿qué se siente estar amenazado directamente del gobierno? Wow, mira, amenazado, yo creo que casi que toda mi vida, desde que está el gobierno, a los 25 años he estado prácticamente amenazado por ellos. Me le he enfrentado no solo por una lucha, sino que yo creo que ya esto es personal entre Diosdado Cabello y yo, porque yo creo que la retaliación, la persecución y sigue, no le gustó que le ganara el juicio, un juicio de 6 años, así como no le gustó tampoco que ganáramos las elecciones. Yo creo que ellos como que el ego no lo deja aceptar una derrota, y es por eso que sigue la arremetida, no solo conmigo, sino con todo lo que hemos tenido que hacer. Compañeros aquí que también han salido, que justamente hoy el país, los venezolanos que se encuentran aquí en Bogotá, están viendo que salieron. Yo sí lo anuncié, porque no había una frontal contra ellos, pero los compañeros que han tenido que estar un poco más bajo perfil por el temor, porque ya algunos familiares de ellos. Yo vi tu video que tú guardaste en X cuando estabas en la frontera de Cúcuta, que bueno, hiciste un video, digamos, que algo fuerte. ¿Qué sentiste ya cuando estabas acá en el país hermano, que cruzaste la frontera? Mira, algo fuerte, sí me dicen, ya es el segundo video, y casi me ya es otro video fuerte. Pero nada, en Cúcuta, como siempre el pueblo venezolano temor, pero ya llegar a Bogotá, yo quiero decir que ya a partir de nuevo de Bogotá, porque medidas de seguridad, saben que hay tentáculos del Estado funcionando aquí, me voy a mover de Bogotá, así que los compañeros también se van a mover hoy justamente de Bogotá. Se tiene un respiro porque no es fácil estar preso, estar secuestrado, no es fácil enfrentarse a un monstruo como son ellos, que te tengas hasta prohibido de salir de tu casa, que tengas que preguntarte cada 8 días, de las amenazas constantes, que yo no las decía públicamente para tratar de evitar un poco, pero para que no digan chozadas, porque aquí todo lo que dicen no, que es un show como el venezolano. Entonces traté de bajar un poco la marea, como diríamos, pero seguí pensando que me silenciaron unos días. Ellos creen que me silenciaron porque por otros medios de comunicación, por otro lado, estábamos informando que no sabían que era yo, pero vamos a seguir luchando. Lo importante es seguir luchando y decirles a todos los venezolanos que por favor no bajen la cabeza y que se unan. Hemos visto que soy sincero y tengo que decirles a los venezolanos: o se unen o se unen. Aquí se tiene que acabar el ego, se tiene que acabar la división que hay entre venezolanos en todos los países, porque ya yo he recibido notificaciones donde hay lucha entre los mismos venezolanos y la oposición, y eso es lo que está logrando el régimen venezolano, lograr separar. ¿Qué pasará el 10 de enero? Mira, si tuviese una bolita mágica te lo diría, pero muchos estamos dispuestos a regresar a Venezuela, muchos estamos dispuestos a volver a Venezuela y estamos dispuestos a seguir luchando por nuestra nación. Solo estamos esperando la línea de la líder de la oportunidad nacional. ¿Regresaría? 100%, ya lo he hecho en varias oportunidades. El país lo sabe, incluso la última vez que regresé, que vino de España, me le enfrenté directamente a Diosdado Cabello, me la firma hasta las Flores, y lo reté nuevamente, y eso es en vivo, y ahí yo lo miento. Y esta vez creo que no voy a regresar yo solo. Yo creo que en esta oportunidad van a regresar miles, millones de venezolanos que están dispuestos a luchar contra el régimen, y a luchar de verdad, no a luchar con unas manitas blancas, no a luchar, tampoco puedo decir que a luchar con un fusil, porque sería mentira, pero vamos a dar todo lo que podamos para poder liberar a nuestra nación. ¿Fue fácil tomar la decisión de salir de Venezuela? No es fácil porque, te repito, ya no es la primera vez, pero tampoco lo estoy acostumbrado, pero no es fácil dejar los pocos que tenía, con tus amigos, tus compañeros, tu vida, una razón que es tu casa, porque tu casa no es un hecho, es una nación, no es fácil para nadie, absolutamente para nadie. Yo he tenido que estar aquí también los niños, los primeros días son mucho más difíciles. Bueno, yo ahí tengo mi bolso, la gente se me queda mirando asombrada y le dejo camiseta, pero ya hace frío aquí, bueno, yo creo que ando cargando mi bolso, pero tampoco ha sido fácil, no ha sido nada fácil, y más con la situación de uno que ha sido que les da temor. Bueno, Jesús, tus redes sociales para esas personas que no te conozcan y no saben de tu trabajo,
déjanos por medio. Medina en Instagram, y bueno, para que no nos conocen Venezuela, $Today. Bueno amigos, nosotros continuamos acá en esta concentración de los venezolanos en la Plaza de Bolívar. Seguimos acá en esta concentración en la Plaza de Bolívar de los ciudadanos venezolanos convocados por la Mesa de la Unidad y al Comando de Venezuela, y me acabo de encontrar a otra persona importante también en esta concentración, a un amigo, a un colega, a Luis Gonzalo, periodista y hombre fundamental que ha estado de la mano con María Corina Machado en lo que fue esa campaña por toda Venezuela. Vi tu video que subiste a las redes de que tuviste que salir de Venezuela. Quiero que nos expliques más o menos los motivos de por qué estás hoy acá en Bogotá y no en Venezuela. Bueno, ¿cómo estás? Mucho gusto, Luis Gonzalo Pérez, periodista venezolano. Estuve haciendo cobertura en los últimos meses, sobre todo a finales del año 2023 hasta ahorita, como videógrafo de María Corina. No pertenezco al partido político, no soy partidista. Yo fui alguien externo que al final contrataron para hacer una cobertura audiovisual de toda la gira que ella hizo, y eso hay que dejarlo claro, pero de alguna manera eso afectó mi vida personal, mi familia, mis amistades. Hubo una persecución directa hacia mi familia, hubo una persecución directa hacia mi pareja, hubo una persecución directa hacia mí. Tuve que estar escondido alrededor de un mes en Venezuela debido a la persecución que se instaló hacia mí, y tuve que tomar la decisión de salir por cuidar mi integridad física, la de mi pareja. Y bueno, me encuentro actualmente, como ven, en la ciudad, aquí en la capital de Colombia. Estoy en Bogotá. Mi mensaje es que continuaré haciendo mi periodismo, continuaré ejerciendo mi profesión, y que los venezolanos sigan contando con una voz más, así sea de afuera, pero que siga documentando la realidad del venezolano. Las amenazas venían directamente, sabemos que es del gobierno, pero directamente, ¿de dónde? Sí, ¿O de quién? Venían de cuerpos de seguridad del Estado. Cuerpos de seguridad del Estado estuvieron cerca de mi familia con fotografías, llegaron mensajes de amenaza hacia mi persona que me estaban buscando. Esto hizo que de alguna manera uno me incomunicara, tuviese que alejarme de las redes sociales, tener que esconderme en una casa de seguridad, y luego de un mes que las amenazas seguían constantes y escalando, fue que tuvimos que tomar la decisión de salir. Y mientras estabas en la campaña de María Corina, ¿tuviste algún tipo de amenaza o todo corría bien, como quien dice? No, la amenaza siempre estuvo latente. Yo creo que una vez llegado la elección presidencial del 28, y que se conocen los resultados que ellos dijeron, pero que ya todo el mundo sabemos cuáles fueron, es donde realmente sube un nivel más de persecución. Ya sabemos que en las primeras semanas hubo más de 2.000 detenciones en Venezuela, niños detenidos, periodistas que le están imputando terrorismo, y esto aumentó hacia mi persona también. Anteriormente pasaba, perseguían a la caravana donde uno iba con María Corina, nos seguían con motorizados, fotografiaban, videos, hasta el hotel donde nos hospedábamos, donde desayunábamos, todo era constantemente vigilado. Pero de alguna manera sentí que mi integridad física valía un poco más desde afuera y poder seguir ejerciendo mi carrera que tener que seguir escondido, que me ubicaran y me metieran preso. ¿Te fue fácil o difícil llegar a tomar la decisión de querer salir del país? No es fácil. Nadie, ninguno de los que estamos aquí podrá decir que es fácil. Creo que soy una persona más de los millones de venezolanos que han tenido que salir ahora por cuidarse. Y nunca es fácil, o sea, es una decisión totalmente difícil. Yo ahorita acabo de entrevistar a Jesús Medina, y bueno, él también me dio los motivos, y también me comentó que se va a estar moviendo alrededor del país por el tema de seguridad, obviamente, que ya ustedes son, digamos, figuras públicas, y Luis también va a tomar esas medidas de seguridad. Por ahora estoy tomando medidas de seguridad, estoy con un protocolo de cumplir ciertas restricciones hasta de salida. Sin embargo, ya el Estado colombiano sabe que estoy aquí. Estamos en constante comunicación con... ¿Hiciste tu entrada legal? Totalmente, sí, totalmente la entrada legal, gracias a Dios. Está en comunicación y próximamente con Cancillería colombiana
Tenemos comunicación directa con relatores de la Organización de las Naciones Unidas, comunicación constante también con colegas de la Fundación para la Libertad de Prensa. De alguna manera saben que ya estamos aquí, saben que estamos ahora cumpliendo una función como periodistas, no como activistas, sino continuar haciendo mi función como periodista. ¿Qué pasará el 10 de enero? Esperemos, y le pido grandemente a Dios, porque yo como periodista no tengo la capacidad tampoco ni humanamente de predecir qué va a pasar. Pero yo le pido a Dios que realmente... Como venezolano, como persona común, ¿qué cree que pasará? Como venezolano pido a Dios que realmente el Estado venezolano se ponga pegado a la Constitución y las instituciones sepan que efectivamente el ganador de las elecciones fue Edmundo González Urrutia. No dicho por mí, hay investigaciones hechas por el Centro Carter, hay investigaciones hechas por observadores de la ONU, expertos que llegaron a estar en las elecciones. Entonces no es algo dicho por mí, es algo que ya internacionalmente se sabe. Entonces esperemos que el 10 de enero las instituciones venezolanas se apeguen a la Constitución y Edmundo González pueda regresar a Venezuela para hacer la toma de posesión. ¿Tú tuviste la oportunidad de votar el 28 de julio? Sí, correcto. ¿A dónde ejerciste tu derecho? No, en el municipio donde ya yo voto. Donde yo voto. Y ese día, ¿cómo estuvo ese centro electoral? ¿Cómo estuvo ese ambiente electoral en Venezuela? El ambiente estuvo mayormente cargado de felicidad porque creo que la gente lo tomó personal. Esta elección fue muy atípica, entonces las personas lo tomaron personal, salieron a votar y más allá de votar, se quedaron en el centro electoral para poder cuidar ese voto. Y es lo que ha hecho que se tengan las actas y se tengan los votos. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias. Un placer. Bueno, seguimos, señores, acá en esta concentración de venezolanos en Bogotá, acá en la Plaza de Bolívar. Bueno, Edgar, ¿qué te trae hoy acá a la Plaza de Bolívar? Bueno, hermano, agradecido por esta entrevista, porque hoy nosotros somos la voz de los que no pueden serlo, de esos que están detenidos, pero de esos que también están dentro de Venezuela y no pueden hablar por la constante violación de derechos humanos. Hoy represento la voz de 47.012 valeranos que se expresaron en las urnas el pasado 28 de julio. Tuve la oportunidad de ser jefe de campaña del municipio Valera. En estos momentos me encuentro aquí exiliado debido a las múltiples amenazas que recibí, también que recibió mi familia por parte de este régimen, por el simple hecho de nosotros pensar diferente. Porque nuestro único objetivo es reconstruir una Venezuela de oportunidades para todos, una Venezuela donde todos seamos por iguales, no una Venezuela donde ellos nos han acostumbrado que aquí están las parcelas, los que son rojos, los que son azules, los que son blancos. Nosotros a partir del 28 de julio empezamos una unificación nacional y eso lo vimos en las urnas electorales donde con casi el 80% de los votos Edmundo González ganó la presidencia de la República de Venezuela. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Bogotá o en Colombia? Tengo un mes acá en Colombia desde que decidí salir de Venezuela. ¿Saliste por decisión propia o recibiste amenazas directamente? Mira, yo empecé a recibir amenazas desde 5 días antes de las elecciones. El día 28 de julio se me impidió ejercer mi derecho al voto, no me permitieron votar, incluso en ese momento pretendían detenerme, esbirros del régimen en compañía con miembros de la alcaldía, cosa que no pudo ser posible debido a que, bueno, logré escaparme y desde ese día empezó esa clandestinidad que nos tocó tener a nosotros hasta el día 30, donde teníamos nuestra primera concentración de manifestación ante el mundo, demostrando que nosotros habíamos ganado, y recibí información por parte de funcionarios del gobierno, donde había una orden de captura en mi contra, donde también estaba en la lista que ellos manejan, lista sin motivo alguno, más allá de nosotros pensar diferente y no manejar la política que ellos manejan. Decidí resguardarme desde esa fecha y hubo una constante persecución en mi casa. El SEBIN ya no solamente rondaba mi casa, sino que ya estaba rondando los hogares que yo frecuentaba, ya preguntaban por mí, miembros encapuchados, con armas largas, hasta que el 20 vi con mis ojos la orden de captura debido a un miembro del oficialismo que me la pasó, y el 22 decidí salir de Venezuela y llegué aquí el 23. No ha sido una situación fácil, pero agradecemos a los que han hecho posible que la estadía de nosotros, los refugiados en este país, sea posible, que contemos con la seguridad necesaria para nosotros poder estar aquí, no escondidos, porque nosotros salimos para ser la voz de los que no pueden. El paso de frontera
Me imagino que te viniste terrestre o aéreo. No, me tocó salir de la forma más inusual posible, clandestinamente. Ya en la última alcabala sí radiaron mi cédula, se dieron cuenta que yo estaba fichado por el sistema. No la de frontera, sino ya la última que uno pasa para llegar a la frontera. Ya ahí el funcionario se dio cuenta de que yo soy un chamo y me pasó la cédula y me dijo, vete. Logramos seguir y cuando íbamos pasando frontera, para no pasar esa nueva traba de que en el gobierno venezolano todavía me pidieran cédula, me pasaron en una moto, me quitaron lo que yo traía, los bolsos los pasaron ellos aparte, me ensuciaron como para verme como un habitante de allí que simplemente pasaba en una moto, y bueno, así logré pasar hasta que llegué a Cúcuta. No le informé a nadie por el temor que nosotros tenemos de la persecución que vivimos. Ahí de una vez agarré un bus y me encuentro acá en Bogotá. Toda una travesía, ese pase de frontera. Una travesía donde no es un viaje planificado que tú tienes, donde te toca salir con un bolso, con el pantalón que logras conseguir, las franelas que logras conseguir, meter en el bolso, pero aquí estamos. De verdad que no fue una situación fácil y nuestro mayor temor no es solamente por lo que nosotros estamos viviendo, por nuestros equipos, por nuestra familia, por la gente que se encuentra dentro de Venezuela, que está siendo oprimida por el régimen venezolano. Bien, muchísimas gracias, Edgar. No sé si quieres acotar algo más. Bueno, mi llamado a los venezolanos que están en el extranjero, que me pueden escuchar, que me pueden ver, mi llamado es a que salgan a las calles cada vez que haya una protesta, una manifestación, porque esto se trata de demostrarle al mundo que ya lo que está pasando en Venezuela no se trata de diferencias políticas, no se trata de credos religiosos, se trata de un régimen dictatorial que está asesinando a nuestra gente, que nos está oprimiendo, que encarcela niños, y eso nosotros debemos hacérselo entender al mundo. Ya las diferencias políticas quedaron a un lado porque ya nosotros ganamos una elección limpiamente, como ellos la quisieron crear, a la manera como ellos crearon la elección, nosotros ganamos esas elecciones, y el mayor dolor que ellos tienen es que ellos saben que nosotros tuvimos centros de votación donde por temor nuestros testigos el día de las elecciones no lograron llegar, y nosotros aún así, gracias al Plan República, gracias a miembros del PSUV, nosotros logramos tener las actas de esos centros de votación para demostrar que Edmundo arrasó en todos los centros de votación. ¿Qué crees tú, Edgar, que pasará el 10 de enero? Edgar como venezolano. Edgar como venezolano y creyendo primeramente en Dios, porque María siempre lo dijo, esto es una lucha espiritual, pero también creyendo en lo que está haciendo el mundo y en lo que están haciendo nuestros líderes y lo que estamos haciendo nosotros alrededor del mundo. El 10 de enero vamos a estar juramentando a nuestro presidente Edmundo González, y esto lo vamos a hacer con ayuda de la Fuerza Armada Nacional y con ayuda de los miembros de Venezuela que están en estos momentos de aquel lado, pero que en ese día se van a poner al lado del pueblo venezolano. Bien, muchísimas gracias, Edgar. Bueno, esas son palabras de personalidades que hemos encontrado el día de hoy acá en esta concentración desde la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. Y si tú eres creador de contenido como yo, te invito a disfrutar de más de 40.000 temas musicales y más de 90.000 efectos especiales con Epidemic Sound. Disfruta de 7 días totalmente gratis con el link que te dejo acá abajo. Y seguimos acá en esta concentración. Bueno, llegó el agua, empezó a llover, sin embargo, muchas personas se dispersaron, pero ya está la rumba, como quien dice, acá en la Plaza de Bolívar, con Ildefonso y Arturo cantando, estos artistas venezolanos que vinieron a ponerle alegría a esta concentración, señores. Como pueden ver, la gente alegre, bailando al son de estos dos muchachos venezolanos también. Y Ildefonso Mijares, bueno, si ustedes lo conocen, pueden seguirlo por TikTok. Muchacho artista, cantante, que canta en la calle, canta en el Transmilenio, en todos lados. Este muchacho se la anda comiendo. Como pueden ver, bueno, ahí la gente ya empezó a bailar. Y nosotros seguimos acá en esta concentración desde la Plaza de Bolívar. Y antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo, le des like, lo compartas y comentes qué te está pareciendo este video el día de hoy, qué te está pareciendo esta concentración, esta convocatoria desde la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. Aquí hay amor.
luchar es detener, remamos con la cara contra el viento. El pueblo decidió, el mundo ya ganó, el pueblo decidió, el mundo ya ganó, el pueblo decidió, el mundo ya ganó, el pueblo decidió, el mundo ya ganó. Amigos, sí, llegamos al final de este video por el día de hoy. Coméntame acá abajo qué te pareció este video, qué te pareció esta concentración acá en la Plaza de Bolívar, en esta concentración del llamado del Comando con Venezuela. Tuvimos varias personalidades importantes, varios colegas, periodistas, reporteros gráficos que ya ustedes posiblemente conocen y que, lamentándolo mucho, tuvieron que salir de Venezuela por las causas que ellos ya dijeron. Bueno, sin más nada que decir, me despido. Mi nombre es Josbert Morales, me dicen Jos. Suscríbete, dale like y comenta. Y como siempre, nos vemos en un próximo video. Otro venezolano más que está fuera de su nación, lejos de casa intentando poder ser feliz. Maldito el día en que nos gobernó la opresión, pero ya es hora de regresar y luchar por ti, Venezuela.